La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un mensaje de esperanza. Buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Eduardo Benítez Ansúrez, pastor en la Iglesia Maranata en San Rafael, Zaragoza. El título del tema en esta hora es Jesús, un nombre único y verdadero, basado en Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. En el pasar de los años y de la historia nos damos cuenta de hombres que marcaron la diferencia y les recordamos por su nombre, por sus hechos. Incluso hay calles, colonias, escuelas que llevan su nombre. Pero ¿sabes una cosa? Hay un nombre que es sobre todo nombre, que está por encima de todas aquellas personas y de todos aquellos nombres, y su nombre es Jesucristo. ¿Por qué es un nombre único y verdadero? ¿Sabes una cosa? Porque en ese nombre, en el nombre de Jesús, nosotros los predicadores llevamos el evangelio. La Escritura dice en Lucas capítulo 24, versículo 47, el Señor les da la encomienda a sus discípulos y les dice: y que predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sí, en el nombre de Jesús llevamos el evangelio a todas partes del mundo, predicadores. En ese nombre salen a predicar y a levantar obras, a sembrar la semilla del evangelio. En el nombre de Jesucristo. Y ese nombre es el que nosotros predicamos. No predicamos otra cosa. Solamente a Jesucristo, el Salvador del mundo, Salvador del ser humano, de la vida. Salvador, Jesucristo. En ese nombre, hermanos, se hacen discípulos a las naciones. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, el Señor les habla al igual manera a sus discípulos y les dice en Mateo 28, versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En ese nombre nosotros predicamos, y en ese nombre hoy te predico en esta mañana. En ese nombre yo vengo a predicarte y a mostrarte lo que Jesucristo puede hacer en tu vida. En el nombre de Jesús. Además, en el nombre de Jesús se hacen señales y milagros grandes, jamás vistos por el ojo humano. Solamente Jesucristo puede hacer esos milagros extraordinarios. En el nombre de Jesús. El Señor dijo ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo, o sea, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice el 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. En ese nombre, tú levántate si estás enfermo. Si estás en tu cama padeciendo una enfermedad, y en el nombre de Jesús yo me levanto y caminaré y seré sano. Si estás pasando por un problema y que parece adverso, tú di: en el nombre de Jesús yo saldré. En el nombre de Jesús yo resolveré con la ayuda de Dios este problema. Porque en ese nombre se hacen señales y milagros. ¿Cuántos pastores no han orado por enfermos, paralíticos, ciegos? Y han visto, caminan, resucitan muertos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. ¿Te das cuenta cuánto peso y cuánto poder tiene ese nombre? Ese nombre es Jesucristo. Pedro y Juan, apóstoles de Jesucristo, sanaron a un cojo de nacimiento al orar por él. En el nombre de Jesucristo. Nos lo relata Hechos capítulo 3, versículo 6. Dice la Escritura que Pedro y Juan oraron por un hombre cojo de nacimiento. Dice: mas Pedro dijo:
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿En qué nombre? ¿En qué nombre Pedro hizo este milagro con Juan? ¿En qué nombre hizo esta señal tan notoria en la Biblia? En el nombre de Jesucristo. Y no solamente recibe sanidad física, sino sanidad del alma y del corazón. Cuando en el nombre de Jesús, Él puede perdonar los pecados. Jesús es el único que puede perdonar pecados. En su nombre recibimos el perdón de pecados y somos justificados a través de la justificación. Recuerda que el hombre continuamente ofende a Dios. Continuamente el hombre peca y la palabra de Dios dice que el pecado es transgresión de la ley. Pero sabes una cosa, seas muy pecador o quizá digas no tengo perdón, pero en el nombre de Jesucristo tú puedes recibir ese perdón. Dice la Escritura de que solamente en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo, date cuenta. Pero solo en el nombre de Jesús podemos ser justificados y no por las obras como mucha gente hace. Dice yo pago, yo doy, yo ayudo al enfermo, yo hago lo otro, yo hago esto, soy buena persona, pero no está justificado. ¿Te das cuenta? Necesitas ser justificado por medio de ¿quién? ¿De quién? Sino solamente de Jesucristo. Dice la Escritura ahí en Gálatas capítulo 2 versículo 6, habla la Escritura acerca de la justificación de los pecados. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, oye, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿en quién puedo ser o recibir justificación delante de Dios? La Escritura dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el nombre por el cual nosotros somos justificados? Jesucristo. No por las obras, sino por Jesús. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. No, solamente Cristo. Y el hombre sin Cristo no tiene justificación ni perdón. Eres un bandido. Es un hombre que está transgrediendo la ley, que está transgrediendo la palabra, la Escritura. Pero si viene a Cristo, puede llegar y ser justificado delante de Dios. La Escritura dice en primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién? Jesucristo el justo. Él es el abogado y quien te presenta justo delante de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bonito, qué glorioso. Solo Jesús. Y en ese nombre en el cual nosotros, óyeme bien, podemos ser salvos. ¿Cuántos quieren ser salvos? Yo creo que la mayoría. Pero solamente en el nombre de Jesús puedes ser salvo. No te salva María, no te salva el Papa, no te salva ningún hombre. Nadie, ni la medicina, solamente Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Jesucristo significa Salvador. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la Escritura que el ángel le dijo a José, dice la Escritura, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Está nombrando a otro Salvador? No, solamente a Jesucristo. ¿Quién es el que puede hacer o efectuar la salvación en tu vida? Solo Jesús. Solo tienes que confesar. ¿Qué puedes hacer tú para ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Estás a punto de morir. Estás escuchando este mensaje y quizás estás en tu cama a punto de morir o en el hospital.
¿Qué tienes que hacer para ser salvo? No tienes que caminar ni pagar indulgencias ni nada de eso a los hombres o a un sacerdote. No, solamente tienes que confesar que Jesucristo es el Salvador y que necesitas ser salvo. Lo dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Óyeme bien, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo? Si confiesas a Jesús. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesucristo es el Salvador. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Quién es? Jesucristo. Solamente Jesús te puede salvar. Por último, quiero leerte lo que dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por ti, hermano. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y date cuenta, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta qué poderoso es ese nombre? Recibe a Jesús, recibe a Cristo en tu corazón. Aleluya, aleluya. Nombre sobre todo nombre, Jesús, Jesús. 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 Nombre sobre todo nombre. Solo quiero adorar tu nombre. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo. Jesús. Altísimo nombre. Nombre de poder. Agradecemos su atención a nuestro programa Un Mensaje de Esperanza. Le invitamos para que nos siga escuchando todos los días por esta misma estación, 88.5 de FM, a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional. Su programa Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.